A ver, ¿puede un cambio político, uno de esos que lo ponen todo patas arriba, transformar de verdad la economía de un país? Bueno, hoy vamos a ver justo eso. Nos vamos a la Inglaterra del siglo XVII para descubrir cómo una revolución no solo cambió el gobierno, sino que, ojo, la catapultó hasta convertirse en una superpotencia financiera. Una historia fascinante, de verdad. Y todo empieza con una cifra que de verdad es para quedarse de piedra. Fijaos, en 1688 la deuda del gobierno inglés era de 1 milloncito de libras. Poca cosa, ¿no? Pues bien, solo 9 años después, en 1697, esa cifra se había disparado a casi 17 millones. Estamos hablando de un aumento de más del 1600%. Una auténtica locura. Claro, esto nos deja con un misterio bastante gordo. ¿Cómo es posible? No es que el gobierno de repente dijera, venga, a endeudarnos más. No. Lo increíble es que de la noche a la mañana, la gente estaba dispuesta a prestarle cantidades de dinero que antes eran impensables. ¿Qué demonios pasó? ¿Qué pudo cambiar de forma tan radical la confianza de los que prestaban la pasta? Pues bien, resolver esa pregunta, esa es la clave de todo esto que vamos a contar. Venga, pues para resolver este misterio lo primero es entender un problema fundamental. Un problema al que se enfrenta de hecho cualquier gobierno. Se le conoce como el dilema del soberano. Y aquí está el meollo de la cuestión, la gran paradoja. Por un lado hace falta un Estado fuerte, ¿verdad? Uno que haga cumplir los contratos, que proteja la propiedad privada, la riqueza de la gente. Pero claro, ese mismo poder, ese Estado tan fuerte que te protege, es también lo suficientemente fuerte como para quitártelo todo, para confiscar tus bienes o simplemente para pedirte un préstamo y no devolvértelos a más. La solución a este dilema, a esta paradoja, tiene un nombre técnico, pero muy descriptivo: compromiso creíble. ¿Y qué es eso? Pues imaginemos un gobierno que consigue convencer a todo el mundo de que va a cumplir sus promesas. Pero ojo, no porque sea muy bueno y tenga buena voluntad, no, sino porque está, digamos, atado de pies y manos por un sistema de reglas que no se puede saltar así como así. Vale, ¿y cómo se consigue ese compromiso? Pues hay básicamente dos caminos. El primero es el de la reputación. El gobernante de turno promete y jura que se va a portar bien, que va a ser responsable. El problema es que la historia nos ha enseñado que, en cuanto llega una crisis, esas promesas se las lleva el viento. El segundo camino, que es mucho más sólido, es el de las restricciones. Es decir, en lugar de confiar en promesas, se construya un sistema, unas instituciones que hagan que sea prácticamente imposible que el gobierno se salte las reglas. No es una cuestión de confianza, es una cuestión de diseño. Y para ver lo que pasa cuando no existen esas restricciones, la Inglaterra del siglo XVII bajo los Estuardo es el ejemplo perfecto. De hecho, su reinado fue, por así decirlo, una auténtica clase magistral de cómo no generar un compromiso creíble. Vamos a ver, los reyes Estuardo necesitaban dinero, constantemente. Y su forma de conseguirlo era, ¿para qué nos vamos a engañar?, un desastre. Un día te exigían un préstamo forzoso, que en realidad era un impuesto porque no pensaban devolverlo. Otro día vendían un monopolio que de repente hundía tu negocio. O, y esto es increíble, llegaban a confiscar el oro que los particulares guardaban en la Torre de Londres. Con cada una de estas jugadas, la confianza, claro, se iba por el desaguo. Así que el punto clave es este. La corona, con su comportamiento, destrozó por completo su propia credibilidad. Como bien dice el historiador Robert Axton, ese trato tan displicente, por decirlo suave, que les daban a sus acreedores, es una de las razones principales por las que todo el poder financiero de Londres acabó apoyando al Parlamento en su pulso con el rey. Normal, ¿no? Y es que los datos cantan, ¿eh? Esto de préstamos tenía poco, eran impuestos disfrazados. Fijaos, un préstamo que piden en 1617 no lo devuelven hasta más de 10 años después. La pregunta cae por su propio peso. ¿Quién, en su sano juicio, le va a prestar dinero a alguien así? El resultado de todo esto fue lógicamente devastador para la economía. La incertidumbre era total y eso mata la inversión. Pensemos, ¿para qué te vas a arriesgar a montar un negocio si de repente el rey puede quitártelo con un monopolio nuevo o sacarse un impuesto de la manga? Imposible. La confianza, que es el aceite que hace que el motor de la economía funcione, se había evaporado por completo. Y aquí es donde todo cambia. Llegamos a la Revolución Gloriosa de 1688. Y esto no fue un simple fuera un rey, entra otro. No. Fue un rediseño completo de las instituciones del Estado. Y se hizo precisamente para solucionar de una vez por todas este problema de la credibilidad. La solución fue, básicamente, empezar de cero con las reglas del juego. A partir de entonces, el Parlamento sería la autoridad suprema. Tendría el control total sobre los impuestos y supervisaría en qué se gastaba el dinero. Los poderes del rey para hacer lo que le diera la gana se recortaron drásticamente. Y algo importantísimo, se creó un poder judicial independiente. Los jueces ya no estaban ahí a placer del rey, como se decía. El cambio fue brutal.
Pasamos de un sistema donde el rey hacía y deshacía a su antojo a un sistema de equilibrio de poderes. A partir de ese momento, para cualquier decisión financiera importante, hacía falta el sí del Parlamento. Y claro, el Parlamento representaba a la gente con dinero, a los que podían prestar. El poder arbitrario del rey, ¡pum!, neutralizado. Pero la pregunta es, ¿por qué funcionó esta vez? ¿Por qué estas reglas no se quedaron en papel mojado? Pues muy sencillo, porque la amenaza era real. En menos de 50 años habían echado a 2 reyes. El mensaje para el nuevo monarca era clarísimo. Si intentas volver a las andadas, te vas a la calle. El propio sistema se encargaba de hacerse cumplir. Bueno, pues con todo esto en mente, volvamos al misterio del principio. ¿Qué pasó con las finanzas del gobierno después de este cambio de reglas? La respuesta es sencilla: una explosión de confianza. Recordemos de dónde veníamos: 1 millón de libras de deuda en 1688. Un gobierno al que nadie se fiaba de prestarle ni un duro. Y el resultado, solo 9 años después, 17 millones. De repente, el gobierno podía financiar guerras, proyectos, lo que fuera. ¿Por qué? Porque ahora los prestamistas sabían que quien garantizaba la devolución era el Parlamento, que al fin y al cabo lo representaba a ellos. Y la prueba del algodón, la prueba definitiva está en los tipos de interés. No es solo que el gobierno pudiera pedir más dinero, es que se lo prestaban mucho más barato. Los intereses cayeron en picado, pasaron de un 14% a principios de los 90 a solo un 3% unas décadas más tarde. Esa fue la señal inequívoca de que el mercado por fin se fiaba del gobierno. Y para que esto no fuera flor de un día, este nuevo compromiso se hizo institucional. Se creó el Banco de Inglaterra en 1694, que básicamente actuaba como intermediario y vigilante, asegurándose de que el gobierno cumpliera su parte. Además, el Parlamento empezó a hacer algo muy listo. Asignaba impuestos específicos para devolver cada préstamo. Se acabó eso de que el rey decidiera si pagaba o no. El dinero ya estaba reservado. Y claro, esto provocó un efecto dominó. Tener un mercado de deuda pública que funcionaba como un reloj, que era seguro y predecible, sentó las bases para que floreciera un mercado de capital privado. Las mismas herramientas, la misma confianza, se empezaron a usar para financiar empresas particulares. El motor económico empezó a girar a toda velocidad. La lección de toda esta historia, creo, va mucho más allá de la Inglaterra de hace 300 años. Nos enseña de una forma clarísima por qué las instituciones políticas, las reglas del juego, son la verdadera base del crecimiento económico. Y para verlo todavía más claro, solo hay que mirar al otro lado del canal, a su gran rival, Francia. El contraste es brutal. Mientras Inglaterra vivía esta revolución financiera que le permitió financiar su poderío naval y más tarde la revolución industrial, Francia seguía el mismo camino desastroso de los Estuardos, una monarquía absolutista, sin credibilidad, que se fue hundiendo en crisis fiscales hasta llegar a la bancarrota, y al final a su propia revolución, que fue bastante más sangrienta, por cierto. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas a la cabeza. La historia de Inglaterra nos demuestra que tener instituciones que limiten el poder arbitrario del Estado y que protejan la propiedad es absolutamente esencial para que haya prosperidad. Así que la pregunta es, ¿las instituciones que tenemos hoy en día siguen cumpliendo bien esa función? ¿Siguen resolviendo ese eterno dilema del soberano? Ahí lo dejo.